¿Cómo está el mercado de la vivienda en Segovia? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Aunque 9 de cada 10 compraventas corresponden a viviendas usadas, el mercado tiene visos de recuperación en Segovia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Precisamente estos estudios dicen que el año pasado se contabilizaron 1.681 compraventas, un 14,1% más que en 2017. Pero hay una desventaja: se construye muy poco. Háganse una idea. En 2007 se vendieron 3.136 viviendas, de las que 748 eran nuevas. El año pasado, 11 años después, de las 1.681, solo 179 eran a estrenar. Y si hablamos de alquileres, quizá estemos a un nivel de burbuja. En un trimestre se han disparado los precios un 15%. Incluso se han visto ofertas de 3.000 euros al mes por un dúplex de 3 habitaciones en la Plaza Mayor. Las zonas próximas a los campus universitarios son las más demandadas, hasta el punto de que los vecinos abandonan el centro para rentabilizar su vivienda, la que ahora es vivienda habitual. Es muy difícil encontrar en la capital alquileres por debajo de 600 euros, lo que está obligando a desplazarse a los municipios del entorno a muchas personas, donde los alquileres se reducen y se sitúan entre los 350 y los 400 euros. De todo ello hablamos hoy en el programa, pero antes vamos a poner el foco con el reportaje que nos sirve nuestro compañero Daniel Martín. El pasado año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se registraron 1.681 compraventas con un incremento del 14% respecto al 2017. En términos porcentuales, Segovia registró el segundo mayor incremento interanual de Castilla y León, solo superado por el de Ávila. Superó con claridad el aumento medio autonómico del 9,3% y el nacional del 10,1%, y sobre todo, hablando ya de nuevo en términos absolutos, las 1.681 operaciones de compraventa contabilizadas en 2018 representan el mejor dato de la provincia en 8 años desde que se firmaran 1.685 en 2010. Lo que no se recupera todavía es el mercado de vivienda nueva, antes al revés, ya que 9 de cada 10 compraventas correspondieron a usadas. El año pasado se construyó muy poco y de las citadas 1.681 viviendas que se vendieron, solo 179 eran de nueva construcción, el peor dato de toda la serie estadística del INE, que se remonta a 2007. Tampoco tiene nada que ver el mercado inmobiliario provincial de hoy con el de antes de la crisis. En líneas generales, los interesados buscan alquiler de viviendas en pueblos como Espirdo, Bernuy, Revenga o Ontoria, con precios en torno a los 350 euros y con la cercanía a Segovia. El precio medio en la capital es de 747 euros, el segundo más caro de la región detrás de Valladolid. El pasado mes, y según los datos del índice inmobiliario Fotocasa, subió un 0,1% el precio de la vivienda en alquiler en la región, que se sitúa en el top 5 a nivel nacional, con un precio medio de 5,49 euros el metro cuadrado. En esa línea, Segovia aumentó un 1,3% el pasado mes y el precio por metro cuadrado es de 5,63 euros. El casco histórico solo recibe interés por parte de estudiantes universitarios, con precios desorbitados en la mayoría de los casos. A nivel local, las percepciones también pueden ser dispares. La vivienda nueva o reformada ha subido un 10% en el último año y en la provincia en torno a un 3%. La no aprobación de los presupuestos generales ha supuesto que no se lleve a cabo la partida de 679 millones de euros que el Ejecutivo Central había destinado para el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, la cifra más alta desde el año 2014. Como habrán comprobado, si han llegado un poco más tarde de la presentación, vamos a hablar de la vivienda en Segovia, y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Industriales de la Construcción, de la patronal de la PIC. Buenas noches, Javier Carretero. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Con el presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios o de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y como siempre, con nuestro compañero, director de la 8 Televisión, director del Día, Juanjo Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Aurelio Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Después de ver estos datos, Miguel,
Bueno, yo creo que estamos en un sostenimiento del mercado, sostenimiento porque no hay evolución a más suelo para tener una capacidad de mayor construcción y en una reducción de oferta de mercado, con lo cual, independientemente de las cifras dadas por estadística, la realidad que estamos viviendo todos los días, a diario en nuestros despachos, en nuestras oficinas, es que el mercado de vivienda se reduce. Esto sí que lleva a un aumento de precio porque la selección entre oferta y demanda, pues hay una balanza que se vence a la demanda y falta oferta y nos falta vivienda nueva, lo cual quiere decir que la reducción a un tipo de vivienda como la usada pues nos lleva a acabar, a agotar un poco el mercado que existe de segunda mano y a aumentar precios. ¿Y para la construcción cómo está la situación? Pues con los datos que hemos visto está claro, casi todo el porcentaje de vivienda que se vende es vivienda usada. La vivienda nueva no hay, pues como dice Miguel, falta suelo, falta que se desarrolle suelo, y para que no volvamos a lo que estuvimos en el 2007, a este incremento de precios que se producen sobre todo en la vivienda nueva, porque hay poca, o sea, toda la venta es de vivienda usada. Empezaremos a analizar ahora en breve las causas de por qué no se oferta más suelo para la vivienda, pero sí que teniendo ambos invitados representantes de los dos sectores, yo creo, más inmersos en el sector de la vivienda, tanto el ladrillo como los agentes inmobiliarios, que hagamos un repaso de lo que han sido estos 10 años, 11 años, decía antes Aurelio, desde que estalló la burbuja. Yo creo que las palabras que más vamos a hablar en el debate van a ser crisis económica, burbuja. Estábamos en una situación de partida, después de 10 años lógicamente estamos en otras. En sus sectores, en sus respectivos sectores, ¿cómo han vivido este escenario de crisis? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo estamos ahora? Me refiero también a empresas, agentes inmobiliarios colegiados con actividad que había antes, que la hay ahora, empresas constructoras que se han quedado en el camino. Eso implica mucho empleo perdido. Me gustaría que me hiciesen un relato pormenorizado de la situación de estos 10 años. Si no te importa, 10 años es un periodo muy largo, pero en Segovia ha sido corto. Que es corto porque lo que te da el tiempo y lo que te da sensación de avance o de retroceso es el tiempo y las modificaciones de las circunstancias. Desgraciadamente, en la modificación de las circunstancias, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros estamos con un plan general que se aprobó inicialmente, creo que en el 2005 y definitivamente en el 2007, que es el que tenemos ahora mismo, en el cual se sacó de él lo que era el PAIS, el Plan Especial de las Áreas Históricas, como un documento aparte, y ahí nos hemos quedado. Desde el 2007-2008 hasta el 2019 resulta que el PAIS no ha sido efectivo, con lo cual tenemos por dividir Segovia en dos partes, desde Coronel Resach, Ortiz de Paz, Santo Tomás. Si eso hacemos una raya y nos vamos para el Alcázar, todo eso está afectado de alguna forma por el PAIS. Quiere decir que tenemos una reducción de suelo efectivo para poder edificar en una provincia como Segovia muy importante. En cuanto a la obra nueva, pues efectivamente a partir de 10 años nos ponemos en el 2009, era el final de la burbuja, empiece de crisis, reducción de empresas, el suelo que había, se crearon unas bolsas de suelo enormes sin ninguna justificación, todo el área 1, Palazuelos, Altos del Lerma, todo lo que era el Bonal, todo esto, bueno, pues ahí está, sin poder desarrollar, con una cantidad de suelo enorme. Se vendieron esos suelos incluso a precios por encima de mercado. Uno de los problemas de muchas cierres de empresa y de crisis han venido por ahí, colocación de cajas o de bancos en este tipo de suelo, que no ha tenido efectividad y que no la va a tener porque lo primero para desarrollar esos suelos es hacer inversión económica. Hay que urbanizar, hay que redactar proyectos, estudios de detalle, planes parciales, desarrollar un suelo, lo que es un suelo urbanizable. Con lo cual yo me temo que esta ciudad va a estar de alguna forma enquilosada durante mucho tiempo. O sea que hemos tenido como la crisis general de la construcción y luego una crisis propia interna en Segovia por la falta de suelo. Esta crisis propia interna, sin buscarlo, ha sido positiva. Quiero decir que si en el 2009 se hubieran agilizado esos suelos para desarrollar, nos hubieran pillado seguramente con 500, 600 viviendas en fase de construcción, a lo mejor sin terminar, supongo, y con un problema serio. Eso que una mala gestión de ayuntamiento, de tardar mucho en dar licencias, de otorgar licencias, de desarrollar suelo, eso ha llevado, yo creo que sin justificación y sin quererlo, a que esta ciudad, el casco
se haya mantenido y no hayamos tenido una densidad de viviendas en edificación. Ha sostenido el mercado, somos lo que somos, nos hemos quedado donde hemos quedado, pero esa crisis, uno va a Ávila o va a ciudades como Valladolid, toda la zona de Arroyo, de Laguna, todo esto, pues ves estructuras de edificios que están ahí sin terminar, con un problema serio, ¿no? Por hacernos una idea, no sé si tiene el dato de cuántos colegiados tenían un negocio a pie de calle en 2008 y cuántos lo pueden tener ahora. Bueno, es que aquí hay también una disensión. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el cual me honro en presidir, somos colegiados oficiales con título y oposición. Las demás oficinas de venta de pisos son otra cosa distinta. Aquí llegó Luis de Guindos en el 2002, regularizó la profesión y bueno, pues ahí nos hemos quedado. Entonces, como agentes de la propiedad inmobiliaria, éramos los que somos, tenemos un colegiado nuevo, pero no tenemos, que a mí me hace mucha gracia, cuando alguien se monta hace 3 días, profesionales, somos profesionales, los mejores profesionales. Bueno, uno dice, pues vale. Bueno, salvando esas situaciones, nosotros hemos mantenido mercado, hemos mantenido negocio, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y ahora la abundancia de oficinas inmobiliarias parece ser que redunda o parece ser que enfoca a una salida de una crisis, como ya, yo me acuerdo que en el año 2005-2006, en el querido adelantado de Segovia, había 4 o 5 páginas de inmobiliarias. Anuncios de compra-venta. Había 60 y tantas oficinas de vender pisos. Hoy llegamos a quedar como 14 o 15 entre los dos sectores, agentes de la propiedad, y ahora debemos haber repuntado a 20 o 22, una cosa así. Bueno, yo espero que efectivamente esto sea positivo, que el mercado, que Segovia, no por el mercado inmobiliario, sino por Segovia en su conjunto, la ciudadanía, esta progresión sea efectiva y salgamos por adelante. No ha habido mucha variación en cuanto ha habido una reducción en agentes inmobiliarios, no en cuanto a agentes de la propiedad, pero yo entiendo que a medida que el mercado se sane y vaya más, pues seguramente irán creciendo. Sí, Javier, voy a leerlo porque son unos nombres que, la verdad, para que nuestros telespectadores puedan enfocar la situación. Cuando hablamos del PAIS hablamos del Plan Especial de Áreas Históricas, ¿no? Y luego hay una documentación que se llama DAL, que es el documento de adaptación para el levantamiento de la suspensión del Plan General de 2013. Entonces, puede que en abril la Comisión de Patrimonio de Castilla y León haya aprobado bueno, pues esta documentación para continuar hacia adelante y que incluso el PAIS, este plan de áreas históricas, puede estar aprobado. Lo ha dicho la alcaldesa aquí, antes o después de las elecciones. Pero vamos. Como bien has dicho, todo puede. Sí. Yo desde luego no soy técnico urbanista. Yo llevo presidiendo la asociación 8 años. Ya. Durante los 8 años el PAIS ha estado prácticamente en el mismo sitio. Como bien dice Miguel, llevamos desde el 2007. Porque se sacó en el 2004 del plan especial. Si no se saca del plan especial, estamos muertos. Aquí no hay PAIS. El plan general, perdona. No hay PAIS, no hay nada. ¿Y cómo es posible que una ciudad esté 12 años, bueno, 12, perdona, sí, 12 años con un plan de áreas históricas parado, sin moverse? O sea, es que nadie se lo puede explicar. Y yo llevo hablando con la alcaldesa, primero hablando con Pedro Aragüetes, después con la alcaldesa, después con los concejales, bueno, con la concejala nueva, ¿no? Porque todavía no la conocemos, pero bueno, con el anterior concejal, he hablado con él aquí y con vosotros delante, y siempre las fechas, vamos, puedo sacar algo histórico de siempre de lo que hemos hablado con ellos, vamos, no van a estar ni antes de las elecciones ni a corto plazo después. O sea, yo te garantizo que no va a estar este año. Ojalá tuviesen algo y dijesen, coño, solo por no darle la razón no va a estar, pero de momento tiene que aprobarse lo del DALS, después tiene que haber algo de patrimonio. Lo primero, acaban de acabar las alegaciones. Claro, han acabado las alegaciones, hay que recogerlas en un texto refundido. Eso es. Hay que mandarlas a Valladolid. En teoría está en Valladolid, pero Valladolid no lo ha recibido. No sé cómo ha sido el tema que no llega a Valladolid. Y luego Valladolid. ¿Usted no se fía de las fechas de mayo, junio? No. Incluso vamos a ponernos en el verano. No, vamos. Y mientras haya un gobierno, siempre lo he dicho y lo dije la otra vez, si Castilla y León tiene un gobierno distinto a Segovia, por mucho que digan, esto va a ir muchísimo más lento.
Parece ser que en este tema, por lo que siempre hemos entendido y cuando hemos reunido a políticos de ambos sí, están signos, completamente de acuerdo, parece que tenían una buena sintonía. Pero no se mueve. Entonces no nos explicamos la sintonía que tienen entre ellos, ni la sintonía cuando nosotros nos reunimos con ellos, porque son todo, vamos, que parece que va a estar al día siguiente. Pero tenemos, como dice Miguel, casi un 15% de Segovia afectado por el PAIS, cerca de 3.000 viviendas. Eso es lo que le iba a preguntar. afectadas. Explique a nuestros telespectadores cuál es la incidencia de que no esté definitivamente aprobado el plan especial. Pues el plan especial en el 2007 se puso en manos el ayuntamiento con ello y puso a un técnico, una persona, a redactar un proyecto que afecta al 15%, no sé si el 15, el 13, en ese entorno. ¿Cómo una persona puede redactar un proyecto para eso? Es imposible. Entonces nos pasa lo de siempre, intentamos, no sé si ahorrar o no lo sé, no lo sabemos. Entonces, esto, si desde un primer momento se hubiese sacado a alguien externo, o sea, creo que hay 1000 empresas externas que podrían haber desarrollado esto, y puede ser tema de 1 año, 2 años sacar esto adelante. Pero claro, esto se lo dan a una persona. Esta persona se pone a hacer esto, y 7 años después sale a la luz su trabajo. Pues una persona no puede hacer eficazmente un trabajo de esa característica. Es como si podemos hacer las Torres de Madrid a un arquitecto. Pues es algo imposible. Yo creo que hay un problema muy serio en esto, porque ese país que de alguna forma comporta un término de Segovia muy importante, se ha hecho en un solo documento, lo cual es una barbaridad. No seré yo quien defienda al equipo de gobierno municipal en la gestión y tramitación del PAIS, porque ha sido un absoluto fracaso, como lo demuestran todo el incumplimiento de plazos. Pero le pregunto a ambos, ¿la aprobación del PAIS sería la panacea para sus sectores? Que yo creo que es también lo que decía. Sería muy bueno para el casco histórico de Segovia, para todas las modificaciones que hay en Segovia. Pero al final, al principio escuchábamos unos datos, la compraventa de viviendas en Segovia es en torno al 14% el año pasado, cuando la media en España es del 10%. Sí, bueno. ¿Se venderían más pisos? ¿Se construirían más pisos? Se rehabilitaría todo el casco histórico, más que venta. Sí, no, Javier, es que pasa una cosa. En una ciudad pequeña donde el número de ventas de viviendas es pequeño, cualquier incidencia por acabar una promoción, porque se ha gestionado una cooperativa, se ha tenido una cooperativa, te dan unos índices muy altos, pero que no son realidad de subida o de incremento de algo. Es decir, si tú tienes uno y has conseguido 2 en un momento determinado, has subido el 100%, pero claro, tienes 2 nada más. Yo creo que eso es el efecto real, el efecto estadístico, pues bueno, el papel aguanta todo y podemos decir todo lo que sea. Yo quería hacer incidencia en uno de los problemas que tenemos, y eso los arquitectos, supongo que habrán estado en una mesa o deberían estar en una mesa, lo saben mejor porque han luchado y han peleado muchísimo sobre ello, ¿no? Pero es que eso que yo comentaba antes, de un documento tan extenso en un solo documento, baja la redundancia, es una barbaridad, porque cualquier alegación a ese documento afecta a todo el documento. Es decir, una alegación sobre San Marcos afecta a José Zorrilla. Bueno, pues no tiene... O sea, el país se debería haber dividido, claro, quizás sectorializar, en sectores. Claro. Pueden tener 10 sectores. Lo estuvo. Hubo varios planes especiales. Sí, pero después agrupó todo, claro. Entonces estaría aprobado el plan de San Marcos, el plan de San por Millán. ejemplo, yo si quiero una licencia para construir en el casco histórico no puedo. No puedes. Bueno, puedes, pero depende para lo que sea. Claro. Exactamente. Pero para empezar ya eso tiene es lo que yo quería primero patrimonio. Aprobarlo en la Comisión Territorial de Patrimonio, después de Patrimonio al Ayuntamiento, y después depende de lo que quieras hacer. O sea, si tú quieres rehabilitar una vivienda no tienes problema. El problema es si quieres un bloque de viviendas que quieres hacer, que quieres modificar o que quieres hacer cualquier cosa, no puedes hacerlo. O puedes hacerlo con el plan anterior, pero no sabes a qué tienes el país. Obra nueva no puedes hacer. hacer. Rehabilitación, tienes 3 tipos de rehabilitación. O de alguna forma de incidencia del PAI sobre los edificios dentro del histórico, ¿no? de las áreas históricas, que es la estructural, la total, la integral, y después la mural o de fachadas. Sí, quiero decir que esas 3. Entonces, yo conozco casas, por mi labor de profesional en esto, que hay casas que no se pueden, tienen una recuperación integral, tienen una rehabilitación o una, vamos a decir, protección integral, donde
vas por las escaleras y te das cabezada, no son habitables. No son habitables. Pero esto, yo no sé si han entrado dentro quien haya redactado esto o no han entrado dentro. Me pero... imagino, si la persona que está haciendo durante 12 años ha tenido que entrar en todas, claro, estaríamos 30 años para hacerlo. Claro. Entonces me imagino que no lo han visto. Hay muchas cosas que no habrán visto. Sí, y una cuestión. Parece ser que lo que pone el freno, como decía Juanjo, es y lo dicen ustedes, lógicamente, es el desarrollo del plan o de alguna otra normativa municipal. Pero claro, nos hemos visto también, como ha dicho Miguel, en que hay unos sectores de desarrollo totalmente vacíos. Entonces, ¿hay demanda que no se puede realmente, que está frenando la ordenación urbanística, o realmente la demanda no se produce porque no hay quien compre una vivienda? A ver, Segovia está de alguna forma metida en un cinturón muy apretado. Una de las cosas que deberíamos tener sería industria. ¿Por qué? Porque somos lo que somos. Yo creo que habrá alguna estadística por ahí que en el 2012 me parece que éramos 61.000 habitantes en Segovia. En el 2017, última estadística, éramos 53. Y cayendo. Y cayendo. Quiero decir que mientras las fuerzas vivas de esta ciudad de alguna forma no contemplen el desarrollo de la ciudad, esta ciudad, yo creo que nuestros hijos ya van siendo mayores también. Pero vamos, nuestros nietos no. La oferta de vivienda escasea, pero claro, también la demanda. Sí, pero la demanda escasea porque no tenemos público. Correcto. La gente se va, se va más gente. Claro, tenemos público inversor para estudiantes que vengan a alquilar. Bueno, esto si se hacen residencias de estudiantes, el mercado decaerá. Tenemos gente de fuera que a lo mejor quiere un apartamentito para cuando sean mayores, venir el fin de semana, pasar 15 días, también. Pero nos falta lo que es el... Industria, gente que venga a trabajar a Segovia y que se instalen en Segovia para trabajar, no que se vayan a Madrid, a Valladolid, a cualquier parte, porque en Segovia no hay industria. Ha quedado en el tintero el análisis, el diagnóstico de Javier a cómo ha sido la evolución del sector de la construcción durante estos últimos 10 años, que yo creo que lo que ha sobrevivido, muchos han enfocado a la rehabilitación, que era lo que hablábamos un poco de lo que haría falta con el PEAIS. ¿Dónde estábamos en 2008 en Segovia en la construcción y dónde estamos ahora en 2019? Pues en el 2000, para que te hagas una idea, en nuestra asociación, en el año 2007-2008, éramos empresas, la verdad que no han variado mucho, porque empresas, el tema está en los trabajadores. Nosotros éramos, te lo voy a poner en trabajadores, unos 3.200 trabajadores en el 2007-2008, y luego bajamos hasta por debajo de 1.000, estamos en el 2013-2014. ¿Me hablas de directos e indirectos, me imagino? No, directos de la construcción, sí, sí, nosotros lo agrupamos, en la gran mayoría son empresas de construcción. En esa cifra excluyes fontanería... Excluyo todo eso, sí, sí. Y ahora mismo rondamos los 1.500 trabajadores. O sea, estamos a un 50% de lo que estábamos en el 2007. Entonces, empresas, pues teníamos 300 y pico empresas que tenían 5, 10, teníamos empresas con 200, tipo Volconsa, empresas con 50, y ahora empresas que tenían 15 y 20 trabajadores tienen 1 o 2. Entonces esa ha sido nuestra mayor caída. Como dice Miguel, han caído pocos profesionales, pero se han caído, se han caído sobre todo en nuestro sector, lo que se han caído son trabajadores. No hemos hablado todavía de una de las variables clave en el sector, que es el precio de la vivienda. Yo creo que en la segunda parte del programa incidiremos más en ello. Pero os pregunto a ambos, estamos viendo que la compraventa sube poco a poco, desde 2015 estamos encadenando pues, ligeras subidas, pero también está incrementándose el precio. ¿Hay riesgo de una nueva estallida, de la burbuja que se esté creando? Pregunto. Ojalá te podría decir que sí. Ya, no, por favor. Ya se sujetaría de alguna forma, ¿no? Habría que llegar a esos indicios de burbuja para poder hacer. No, es que los precios, si tú analizas los anuncios que puedas ver ahí, llamas por teléfono a las páginas, en fin, y te van dando precios, la realidad es pues cómo se cierran las operaciones. Las operaciones se están cerrando a la baja, con ofertas y contraofertas. Sí, es verdad que se están vendiendo más, pero se están vendiendo más porque la gente dice, es importante, mira, yo tengo dinero en el banco y me están dando un 0,25, un 0,50. ¿Vuelve a ser rentable invertir en vivienda? Claro, siempre lo fue y siempre lo ha sido. Es decir, si tú te inviertes en vivienda sacarás seguramente entre un 4 y un 4,5, un 5%. Aparte de la plusvalía que pueda tener la vivienda en sí. No a corto plazo, no a medio plazo, pero sí a futuro plazo. Es decir, una vivienda... Aquí donde estamos, aquí no se van a hacer más edificios alrededor, o puede tener un incremento de un
del número de viviendas que haya de un 5, un 10%, pero está muy acotado el mercado. Podrán haber viviendas fuera, pero eso dará más valor a las que quedan dentro, es decir, la plusvalía se va a producir. Y yo creo que el tema va por ahí. No creo que burbujas, ojalá hubiera miedo. Otra no, porque ya se sujetaría, hombre. Estaríamos para sujetarla, no llegaríamos a tanto, yo creo. Yo creo que del agua caliente. Los experimentos con gaseosa. Si lo que hablábamos del casco histórico, esas 3.000 viviendas, pudiésemos tener viviendas, porque por aquí todo lo que hay alrededor nuestro ahora mismo es habitable. Pero si nos vamos por la calle Real o la Plaza Mayor o la Plaza San Esteban, hay zonas inhabitables. Ahora vamos a tocar precisamente esos temas, pero será 2 minutos después, dentro del espacio publicitario que van a ver ustedes en este momento. Continuamos en Enfoque de Actualidad. Estamos hablando de la vivienda en Segovia y hablábamos precisamente si no hay población, si no hay sectores productivos que provoquen incluso pues la llegada de personas a trabajar, si solo estamos unidos a un sector como el turismo, como es el pequeño comercio incluso, bueno, pues tampoco harán falta viviendas, tampoco hay demanda de viviendas. En este sentido, yo le he escuchado a usted reclamar el desarrollo del polígono industrial cerca del polígono de Ontoria. Prado Bonal. Prado del Hoyo, exactamente. Prado del Hoyo, sí. Y bueno, me gustaría conocer la opinión de también esa vieja reivindicación. ¿Cómo está? Pues tenemos que tener en cuenta que en Segovia, pues ahora mismo, justo este año, se ha instalado una empresa que está generando multitud de puestos de trabajo, como es Drilog, con 120 y tantos puestos de trabajo, necesita logística, necesita parcelas, necesita muchas cosas. Hay fábricas, la fábrica de cristal de La Granja, está la otra fábrica de pañales de Valverde, empresas que Segovia puede estar atraída, las puede atraer Segovia, pero si no hay suelo industrial, ¿cómo lo hacemos? Tenemos el Prado del Hoyo, al lado del polígono de Ontoria, para conectar bien, que no es que, aparte de traer suelo industrial, traería también trabajo para la construcción, porque es un suelo pendiente de desarrollar, donde hay que hacer muchísima obra civil y donde saldrían muchas parcelas. Pero eso lleva atascado pues cerca de 6 o 7 años. Me consta que por algún problema que han tenido con algún propietario, pero el ayuntamiento tampoco ha sido capaz de resolver ese tema. Creo que es algo donde el ayuntamiento debería de mediar, porque eso pues generaría suelo industrial para empresas que puedan venir a Segovia. O sea, igual que ha venido Drilog, pueden venir empresas de ese estilo bastantes. Ahora mismo estamos centrados en traer empresas tecnológicas al CAT. Es están obcecados en el ayuntamiento en eso. Pues yo creo que hay que centrarse en más cosas, aparte de eso. Entonces, nosotros lo peleamos bastante tiempo, tratamos con el anterior concejal y con la alcaldesa, al igual que el PAIS, la respuesta para nosotros siempre es la misma. Está a punto de solucionarse el asunto. Bien, sigue a punto. Al micrófono cerrado nos estaba comentando algo sobre la estadística, sobre los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Claro, pues bien, el Instituto Nacional de Estadística se nutre en sus informaciones, en sus datos de notarías y de registros, fundamentalmente de registros. Quiero decir que estamos hablando de ventas cuando hay un tanto por ciento muy elevado que son adjudicaciones de herencia con cambio de titularidad y claro, y el que recibe ese dato ve que hay un cambio de titularidad y con un valor, porque hay que poner un valor para hacer las liquidaciones de impuestos a Hacienda, y hay herencias, como he dicho, separaciones, con lo cual evidentemente se queda la mujer o la cónyuge o el cónyuge, ahora con estos de LAS, no sé cómo hay que decirlo bien, él o ella se quedan con la vivienda y eso también figura de alguna forma, como un trasvase de vivienda. También a micrófono cerrado, eso también pasaba antes. Sí, pero lo que pasa es que antes o no había estadísticas o no se daban importancia a las estadísticas y como venimos de un periodo reciente anterior donde había poco movimiento, este movimiento sí que da datos nuevos sobre esto. Yo creo que eso tiene una incidencia, no voy a hablar de que pueda ser un 20 o un 25%, pero que algo incide de todas formas. Y en cuanto a lo que estaba hablando Javier, con toda razón y conocimiento del mismo, yo creo que este ayuntamiento, esta gestión de esta ciudad de Segovia, y no hablo solamente de este ayuntamiento, sino incluso de anteriores ayuntamientos, hay algo que se ha olvidado, que es que estamos a
50 minutos de Madrid en coche o a 60 minutos en coche y a veintitantos en AVE. Eso hay que rentabilizarlo de alguna forma. Hay que hacer una concejalía de gestión sobre empresas de toda España, incluso de fuera. Nosotros tenemos que vender ese tiempo. A Madrid. Claro. Madrid. Sí, pero llevamos 10-15 años desde que se empezó a hablar del AVE, de que el entorno de la estación iba a ser la... Bueno, eso fue también... Se iba a duplicar el parque de viviendas de Segovia y eso está... Y cuando se construye la autopista y el túnel de Guadarrama hace 50 o 60 años. Una falsa realidad. Pero bueno, es así. Pero bueno, quiero decir que lo que tenemos es lo que tenemos. No nos vamos a fijar en que vamos a desarrollar una ciudad, como decían entonces, del doble de paisanaje que tenemos ahora mismo. Y sí que vamos a decir, vamos a aprovechar lo que tenemos. Es decir, yo no sé si se podrá gestionar o si hubiera podido gestionar un aeropuerto de carga y descarga, pero eso supongo que para alguien le parecería horrible, meter ruidos en Segovia al lado de la sierra. Bueno, pero es que tenemos lo que tenemos y seguiremos yéndose nuestros hijos o nuestros nietos fuera de la ciudad, ¿no? Cerraba su intervención antes del paso a publicidad, Javier, diciendo que ojalá llegue una segunda burbuja inmobiliaria. Yo apostillo que eso es peligroso porque muchas personas en este país lo han pasado francamente mal después de esta ayuda. Entiendo por qué lo que... Entiéndase que eso querría decir que hay movimiento suficiente para que se agilice y se agite el mercado de la vivienda. Sí que se está hablando cada vez con más fuerza de un posible estallido de la burbuja del alquiler. Le pregunto sobre todo a Miguel cómo se está viviendo, porque sí que el incremento de precios también está en torno al 15% según los portales de compraventa de inmobiliarios en Internet, y la oferta es muy escasa, sobre todo en Segovia capital. Decía Aurelio en la introducción que sí que en los pueblos de limítrofes, pues en San Cristóbal, Palazuelos, hay mayor oferta a precios más bajos. ¿Y dónde se van los residentes de aquí? Los residentes se marchan a sitios de fuera para rentabilizar. Los empadronamos. Exactamente, ¿no? Los empadronamos, sí. Bueno, una de las bajadas de los empadronamientos del número de habitantes en Segovia es un poco la subida que ha tenido los extrarradios o incluso los municipios que están ahí al lado, ¿no? El Alfoz de Segovia. En cuanto a la vivienda en alquiler, evidentemente, es decir, la masa poblacional que estamos recibiendo estudiantil es muy importante para la ciudad que tenemos, para el tamaño de ciudad. No tenemos oferta, pero que es escasa para poderles abastecer. Además tenemos dos características, que es un mercado estudiantil normalizado, como puede haber en otras ciudades, y uno que es de bastante alto standing, que es el IE. Quiero decir que el nivel y recursos que trae esta gente, bueno, pues son altos y entonces eligen. ¿Y qué es lo que eligen? Eligen primero por zona, lo más cercano a lo que tienen, esto nos lleva a lo que es el casco antiguo, en segundo por calidad, y si tienen economía suficiente pondrán precio para quedarse con ello. Es un mercado al revés. Son ellos los que ponen el precio para quedarse con la vivienda. El problema serio que se está provocando que zonas históricamente más deprimidas, digámoslo como Taray, por ejemplo, se estén revitalizando. Se están revitalizando, ¿no? De alguna forma, ¿por qué? Porque están muy cerca del foco de esta gente. Lo que quiere es no tener desplazamientos largos, etcétera. Pero tenemos por contra que esto que podríamos dar y ofrecer y sostener el mercado inmobiliario en rentabilidad con una mayor abundancia en oferta en pisos en alquiler. Pero ¿qué es lo que tenemos? Y decía Javier antes, si vas desde la plaza, baja a la calle Escuderos, vas a la calle Doctor Velasco. Todo eso, si estuviese rehabilitado, estaría comido por los estudiantes. Pero claro, es que no se puede evitar. O por los apartamentos turísticos. Esto bien. Pero estudiantes porque no afecta de alguna forma a la denominación de apartamento turístico. Pero son edificios que llevan por lo menos 10 años, en donde no se ha podido hacer absolutamente nada. Se están cayendo las cigüeñas, las palomas les están desintegrando por dentro. La hece de la paloma es corrosiva y eso es horrible, ¿no? Y se están cayendo y estamos dejándolo pasar día a día y nadie hace nada. Es decir, no sé si hay que dar un puñetazo a la mesa y decir, esto hay que resolverlo en 3 meses o en 1 año. A mí con que me dijeran que en 1 año a partir de ahora... Bueno, si decírtelo te lo van a decir. No vas a tener problema que te lo digan. Es que decía Aurelio antes que parece ser que antes o después de elecciones... Bueno, bien, ojalá. Sí, hilado totalmente con los inquilinos universitarios.
En este momento hay un movimiento, sin PAIs, pero hay un movimiento de rehabilitación del antiguo Palacio de la Floresta para residencia estudiantil, de rehabilitación de la antigua residencia en la calle Doctor Velasco, también para residencia estudiantil, de ampliación o de construcción en la zona del barrio de San Lorenzo, en la antigua fábrica de Loza. Quiere decir que el número de plazas, la demanda, la oferta, perdón, va a crecer. Sí, sí. ¿Y dónde van a ir todos esos pisos que ahora están alquilándose a 1.000, 1.500, No, bueno, sí, 800? Claro. Evidentemente a reducir el mercado, a reducir el precio del mercado. El mercado es un ser vivo, que si tienes oferta y no hay demanda, pues se te baja abajo, y si tienes mucha demanda y poca oferta, se te sube arriba. Yo digo que eso se estabilizará. Yo creo que la liberalidad del mercado debe regirse por sí mismo, pero lo que no pueden hacer es ponerte tenazas para que esto se desarrolle. Y ahora mismo lo que tenemos son tenazas, me parece a mí. Totalmente. Tú sabrás cómo está. Otra de las patas del sector es el bancario, y tampoco hemos tratado todavía sobre el... ¿Cómo está ahora mismo el flujo del dinero? ¿Se ha abierto el grifo? Sí que durante unos años parece como que era más difícil acceder a las hipotecas. Hace poco he leído una noticia en la prensa donde estaba bastante bien definido. En el 2007, para comprar una vivienda no hacía falta un duro. Tú ibas al banco con tu nómina de 1.000 euros y te llevabas tu piso con tu hipoteca de 700. Estaba claro. Ahora por lo menos te exigen tener el 30-40% de dinero, casi todo. O sea, sobre todo si vamos a comprar algo exterior al banco. Si vamos a comprar algo del banco, hablamos de otro tema, eso lo conoce bien Miguel, que nos vale con poco, nos dan el 100% y están contentos. El tema hipoteca para sus viviendas, yo creo que está bastante bien. Dentro de unos, no estamos a los límites del 2007. Para la vivienda ajena, pues ya por lo menos se exige algo, para que no nos pase, como hablas, que no vuelva a la burbuja, porque claro, si tenemos 1.000 y pagamos 700 de hipoteca, está claro, algo va a pasar en breve, porque no vamos a llegar. Ese tema está claro. En nuestro sector de la construcción, el tema bancario está... constructor, seguimos estando con un veto absoluto o muy grande. O sea, ya lo ves, promotores en Segovia ahora mismo hay 2 promotores privados, claro, y el resto cooperativas. Entonces, si esto sigue así, pues estamos pues no podemos desarrollar ninguna promoción, o hay muy poca gente que pueda desarrollar una promoción privada. ¿Y por qué crees que pasa eso? Pues porque no quieren otra burbuja inmobiliaria y no quieren tener los bancos pisos de nuevo, como ahora mismo en Segovia, de las 1.000 y pico ventas, pues van a herencias, divorcios, Sareb, y otros cuantos, Sareb y el resto de bancos. Patrimonio bancario. Sí, pero sí que hay que decir 2 cosas. Primero, que hubo un momento en que los bancos no daban nada, o sea, estaba la puerta cerrada, pero ahora sí que dan más, evidentemente cuidando ese al menos 30% de aportación económica del comprador, el resto el banco, pero además tienes el tema de que a los suyos propios, a eso les pueden dar hasta el 100%. Bueno, si quieren quitar unos activos que tienen ahí, y entonces lo sacan como sea. Pero sí que es cierto que el llevar al comprador a hacer una aportación económica de ese 30%, lo que sí que te reduce es la burbuja. ¿Por qué? Porque antes, como decía Javier, llegabas allí y te llevabas la casa, el coche, los muebles, el compraventa, las escrituras y todo lo demás. Entonces, bueno, pues evidentemente esto llevaba a que estaban cogiendo viviendas gente que no podía pagar. Se habían metido... Y estaba cogiendo viviendas gente que podía pagarlas y lo que quería era venderlas cuanto antes para sacarle una rentabilidad. Sí, bueno, a partir de un determinado momento, cuando ya estaba muy alto, no creas tú que era vender. Pero sí se compraban con el esfuerzo de 2 personas, que era el marido y la mujer, que trabajaban los 2, y podían acomodarse al precio o al préstamo hipotecario. Pero viene la crisis y efectivamente uno de los 2 deja de trabajar. Si no son los 2, uno de los 2. Y se encuentran con un problema de capacidad de pago. Entonces los bancos empiezan a quedarse con viviendas, empiezan a ver cómo viene todo el asunto, toda la futura situación urbana, y entonces empiezan a dejar de dar dinero. Los promotores que antes tenían dinero para el suelo, si bien es verdad, compraban suelo, vendían viviendas
y tenían que volver a pedir dinero para comprar el siguiente suelo, porque el que hacía negocio era el que compraba la vivienda y la revendía. Y el que tenía el suelo. Ese Y el que tenía suelo. El dueño del suelo. Yo tengo una anécdota muy curiosa. En una de las herencias que hablábamos antes, pues eran distintos hermanos, y el padre que dejó la herencia pues tenía dinero y tenía tierras. Todo el mundo quería dinero, pero es uno que quería tierras. Esto es en un pueblo, en un municipio que pertenece a Segovia, que no es Segovia, pero pertenece. Pues entonces el de las tierras dijo, bueno, pues yo que aquí estoy en el Puebla, bueno, los demás se gastaron el dinero y este es rico. Es decir, tiene tierra, ¿no? Vendió las tierras y entonces hizo bastante más que el resto. Bueno, vendió las tierras y quedó con algunas aportaciones en viviendas y tal, las tiene alquiladas y por eso te digo que es un mare magnum esto de lo que no era, ahora es y al revés. Pregunto, lo que ha pasado en las últimas semanas, meses con la sentencia del Supremo que cargaba el impuesto a actos jurídicos documentados a los clientes, luego el gobierno sacó un decreto, ¿eso ha afectado algo en estos meses en las compraventas en Segovia? Yo no sé, sí, ha habido un momento... La ley ahora, sí. Sí, ahora nuevamente, mañana llega lo que tenía que pagar el cliente ya no paga el cliente, sino que lo paga el banco. Bueno, evidentemente eso ha habido una perdición, pero ha habido bancos que asumían los gastos para poder seguir dando hipotecas, porque el banco hay una cosa que tiene clara, que tiene que colocar dinero. Y si no lo colocan dinero, si no lo colocan viviendas, por lo menos en esta provincia, en esta ciudad que estamos nosotros, es muy difícil. En bienes de consumo, en coches, pero los coches se devalúan. El ladrillo, la vivienda sigue siendo. Pero imagino bastante que muchos clientes hayan llegado a las oficinas preguntando por estas dudas. Sí, bueno, las dudas te las sabes. Es decir, oye, ahora el cliente tiene que pedir la tasación, la tiene que pagar, y el impuesto de actos jurídicos documentados también. Y hablamos, la nueva ley hipotecaria que se aprueba mañana o en los próximos jueves. El impuesto a actos jurídicos documentados le tiene que pagar el banco también, creo recordar que es así. Ha terminado en el Senado y vuelve al Congreso otra vez. Y mañana se aprueba la tasación del cliente, porque es una tasación que él, evidentemente la pide él, porque le puede valer para ese banco o para otro banco, porque antes cada banco tenía su sociedad tasadora y no valía para otro, ahora sí, por eso esa pertenece al cliente. No, les preguntaba si saben cómo puede afectar la nueva ley hipotecaria. Mira, yo creo que el que quiere comprar una vivienda... No se va a afectar. Los actos jurídicos es como otra cosa muy graciosa, que es el coeficiente energético. El coeficiente energético es algo que alguien se sacó de la manga, que cuando un señor va a vender una vivienda le toca pagar un dinero por saber qué tipo de vivienda está comprando. Bueno, pues mire usted, yo voy a hacer una rehabilitación y lo que me da usted es el coeficiente energético, que es lo que hay ahora en la vivienda, no me vale porque dentro de 6 meses va a ser distinta porque la voy a rehabilitar. Es decir, la gente cuando va, la gente no es tonta, la gente sabe lo que compra, ve cómo están el aislamiento en cuanto a cristales fuera. Si está comprando un piso que tiene 2 años, no tiene... La mayoría de los anuncios que se ponen en internet... Si la calefacción es de gasóleo, es de gas, es de... La mayoría de los anuncios que se ponen en internet no pone en tramitación. En casi todos. Es complicado, ¿no? Yo creo que todas esas cosas, bueno, están bien en cuanto a seguridad del comprador, pero yo creo que a veces nos pasamos en mucha reglaje de las cosas. Sí, a mí me gustaría que ambos, vinculados con el sector de la vivienda, en diferentes campos, pero bien, conocedores de este sector, analizaran, además segovianos, analizaran un tema que se está produciendo aquí, como puede ser el que las calles se están llenando en el centro, pero las viviendas se están vaciando. Es un efecto como, por ejemplo, las Ramblas de Barcelona, 1 kilómetro, 200 metros, y solo viven 48 familias. Aquí quizá en el casco histórico, por el censo de votantes, pueden ser 2.000, pero la residencia no es de esas personas, quiere decir que incluso gente que vive fuera es la que sigue empadronada dentro. ¿Cómo ven ustedes este efecto de que se vacían las viviendas? Bueno, que vivir en el centro de esta ciudad es incómodo. Es incómodo. Y además vivir en el centro de esta ciudad donde la rehabilitación es difícil conseguirla. Es cara económicamente, porque tenemos una ciudad donde, Javier, esto sí que lo sabe bien, trabajar en el centro es imposible. Es decir, horarios de trabajo, capacidad del camión. El ayuntamiento tampoco ha facilitado nunca el trabajar en el casco antiguo, trabajar en la calle Real, trabajar en esas zonas. Es trabajo de horario comercial. Hablas desde el punto de vista de constructor. Sí, es imposible. Entonces hay gente que dice, pues la gente, hay mucha gente,
Hay gente de Segovia del centro que quiere vivir en el centro. Sí. Hay gente del centro. El centro también tiene sus ventajas. Sí, pero es incómodo. O sea, para alguien que viene de fuera o que ha vivido en las afueras, es incómodo vivir en el centro. Y si encima no lo facilitan, porque no es lo mismo una rehabilitación en el barrio San Millán que una rehabilitación en la calle Real, en Plaza San Esteban, en la calle Desamparados, en cualquier sitio de esos. Entonces, pasa eso. El centro tiene poco comercio para el residente, mucho comercio para el transeúnte, para el pasante. Tiene pocas comodidades. Si tú quieres poner un ascensor en una vivienda en el casco, te cuesta 10 ayuda y trabajo, porque a lo mejor te hablaba antes de las tipo de capacidad o de reestructuración que tienen las viviendas, ¿no? La integral, la estructural, etcétera, y poner un ascensor te puede costar 10 ayuda. Con lo cual, eso te empieza a echar gente que no puede subir escaleras, se van a vivir con los hijos, se van a vivir a otras zonas, porque no pueden habitar las viviendas. No te dan capacidad de regenerar. Yo he estado ahora con una que tenía un altillo allí, que quería sacar un Velux en la parte alta, y tú ves a todos los edificios y tienen todos Velux. Porque lo han hecho legal. Porque no lo han pedido. Claro, tú quieres cumplir la normativa y te dicen que no. Bueno, pues no yo creo que hay que ser más ágil en esto y hacer vivibles los cascos. Aunque sean incómodos, se puede vivir en ellos. Pero es que aquí, aparte de ser incómodo, te están echando. Les propongo un ejercicio de imaginación. Dentro de 10 años, Aurelio les vuelve a invitar al Enfoque Actualidad. ¿De qué hablaríamos dentro de 10 años en esta mesa? Yo hablaría con alguna partita así, porque no me quedaríamos dentro de 10 años. No sé, y Aurelio no sé cómo estará, supongo que mejor que yo. Bueno, y a mí me gustaría que estuviéramos hablando de que esta ciudad se hubiera desarrollado. Que esta ciudad de 53.000 habitantes no pasemos a 80.000, pero que en 10 años sigamos a 65 o 70.000 habitantes. Que los barrios incorporados que tenemos se desarrollen por sí mismos. Tenemos ejemplos, que es un dato muy importante. La Rastrilla se ha desarrollado, San Cristóbal, Palazuelos se han desarrollado. ¿Qué desarrollo tenemos en Madrona? Pueblos más alejados de la capital, bueno, la con vivienda en muy mal estado, en muchos casos, que también es un problema de la despoblación. Pagan impuestos de Segovia, pero no tienen servicios de Segovia. Entonces tú tienes Madrona, tienes Fuentemilanos, tienes Revenga, Zamarramala, Ontoria, que son municipios de Segovia que están encorsetados en Segovia. Bueno, pues esto es así. Ese es un ejemplo claro de cómo pueden progresar las cosas fuera de una gestión de ayuntamiento urbanística a lo que te lleva, ¿no? De una buena o una mala gestión. No se puede hacer una rastrilla en todos los sitios, pero sí, hombre, sí, un desarrollo que de alguna forma potencie el poder vivir allí con ciertas comodidades. Pero mucha gente que está en la Rastrilla, que está en Palazuelos, que está en San Cristóbal, podrían estar en Ontoria, claro, podrían estar en Zamarramala, podrían estar en Madrona. Madrona, que es ya no todo. En Ontoria estamos al lado, en Zamarramala está... Que tampoco pasa nada por estar en la Rastrilla o en Palazuelos. No, pero cuando nos falta suelo y la gente se va a esos pueblos, es que ni el ayuntamiento da facilidades, digamos, en los barrios incorporados. Que pues se podrían haber desarrollado bastante más. Es decir, ¿por qué eso sí que se desarrolló y por qué esto no? Esos se pueden desarrollar igual y en su mismo... Hemos hablado de los alquileres en la que Real, por ejemplo, sí. En el eje de la Plaza Mayor... ¿Te refieres a vivienda o a locales? En los alquileres de locales. Bueno, los alquileres... Hasta José Zorrilla. Sí, los alquileres de locales, bueno, fundamentalmente hasta José Zorrilla. José Zorrilla tiene dos zonas, que es desde la plaza de José Zorrilla, donde está el Ministerio de Residencia, hacia arriba, que es una zona solicitada por cualquier comerciante o cualquier franquicia, y eso porque tiene mucha densidad de vivienda y porque tiene mucho tránsito de gente, ¿no? La parte desde la plaza José Zorrilla hasta Santa Eulalia, pues te cae bastante. Tú hablas con cualquier franquicia, con cualquier franquicia y te hacen un cómputo de gente, te hacen un punteo de gente que pasa por allí y te dicen de aquí para arriba, de aquí para abajo. La calle Real, pues sí, la calle Real es una calle que es muy atractiva, con alquileres muy altos, es decir, cuando se va alguien y alguien viene. Ahora están empezando a reducir porque se están quedando vacíos. Los locales pequeños que soporta un comerciante, un autónomo, muchas veces no puede pagarlo. Es buena la intención, pero no puede pagarlo. Aguantan pues comercios muy antiguos que tienen rentas antiguas o son propietarios, o franquicias, ahí está Carrefour y alguna más, JD y décimas y tal, que esos aguantan porque no les importa tener mejores o peores beneficios, quieren estar. Quieren estar, ya compensarán con otras ciudades, lo que sea. Pero que el comerciante pequeño de aquí es muy difícil que subsista en estos sitios. Estamos llegando al final ya del programa
Yo la verdad es que les voy a pedir disculpas porque no vamos a hablar de vivienda en este último minuto, en estos 2 últimos minutos. Le voy a pedir disculpas también a los invitados, pero teniendo aquí a Javier Carretero, cuyo nombre ha sonado para encabezar la lista electoral a la capital con Vox, me gustaría saber qué nos puede contar de eso. Siendo periodistas, desde luego, no le podemos dejar escapar. Preguntar puedes preguntar. Yo, hombre, me considero... Bueno, soy afiliado de Vox, te lo voy a decir bien claro, desde hace poco tiempo. Para mí Vox pues, es una alternativa que me ha gustado. Me ha gustado pues porque, no sé, yo creo que la gente que somos de derechas, o yo que soy de derechas, escucho lo que quiero oír, de momento. No sabemos si cuando lleguen al gobierno seguiremos escuchando lo mismo, ojalá sí. Entonces me ha gustado el programa en su mayoría, a lo mejor hay 100 puntos y no me gustan los 100, pero bueno, en su mayoría me gustó el programa. Tuve una oferta en su día, cuando esto salió publicado hace un mes o mes y pico, no me disgustó y parece que se desmandó un poco el tema, pero bueno. Yo creo, como siempre he dicho, no me disgustó. ¿Qué posibilidades tiene? No sé nada. Yo creo que Javier sería un buen candidato por cualquier partido. Entonces. No, ni mucho menos. ¿Pero usted estaría dispuesto? Podría estarlo. Pues aquí queda la cuestión, ya seguiremos contando desde luego en nuestros servicios informativos si se produce la noticia, igual que les contaremos cuando vayan desarrollándose las listas. Si me permites apostillar a Aurelia, cuando publicamos aquella información del interés de Javier Carretero, la Dirección Nacional de Vox dijo que no era afiliado y por tanto no podía optar a la candidatura. Llevaba afiliado unas semanas, yo creo que fue un tema más interno que otra cosa, pero sí, llevaba unas Entonces, si ya es afiliado, ya puede ser candidato, porque era la única objeción que hacía la dirección de Vox. Como pueden ver todos ustedes, estamos comenzando ya un periodo apasionante para muchos y para los ciudadanos algo esperanzador, a ver si se nos van solucionando los problemas desde el sector público. Muchísimas gracias por estar ahí. Diría que en cualquier caso Javier sería un buen candidato a alcalde por cualquier tipo de... Si consigue llegar al ayuntamiento, espero que también agilice el peáis. Ya la apretaremos, Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias, Javier Carretero. Muchas gracias a ti. Miguel Tobar, muchas gracias, Juanjo. Muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles.